Muy bien, pues gracias a todas y todos por su asistencia. En efecto, vamos a hablar hoy 10 de abril, día del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, que bien lo sabemos es un representante de la lucha de los pueblos originarios de América Latina. Y coincidentemente ahora vamos a hablar de Bartolomé de las Casas, que como bien sabemos es un defensor de los pueblos originarios de América Latina, pero además, y eso se sabe más, no se sabe tanto, es el constructor de un pensamiento político sólido, a grado tal que yo me permito llamarle el fundador de la filosofía latinoamericana. De hecho, si ustedes revisan, hay una iconografía muy rica en Bartolomé de las Casas. Inclusive en el mural de O'Gorman, si ustedes lo revisan bien, en la esquina, si nos paramos enfrente de la cara que da a Rectoría, en la esquina inferior izquierda van a ver a un dominico rodeado de habitantes originarios de México, que representa a Bartolomé de las Casas como un pensador que estuvo ahí en la crítica de la filosofía dominante en aquel entonces que justificaba la conquista. Le llamo filosofía latinoamericana. Ustedes me podrían preguntar, oye, pero ¿cómo latinoamericana? Si en aquel entonces no se hablaba de Latinoamérica. Bueno, tendríamos que decir la filosofía de las Indias, ¿sí? Porque era el nombre con el cual se le llamaba. Pero como eso resultaría poco comprensible, le ponemos latinoamericana, ¿sí? En el entendido que es una cierta anacronismo que estoy validando dada la circunstancia que les presento. Muy bien. Bueno, manejo la siguiente hipótesis. Bartolomé de las Casas manifiesta la originalidad de su pensamiento político justo por la búsqueda del entendimiento de la condición humana a partir de lo indoamericano. Digo de lo indoamericano porque es la antropología filosófica que ve ahí y las culturas que observa ahí. De lo no cristiano, de lo no europeo. Veremos por qué, siendo él obviamente cristiano. Podemos considerarlo como fundador de una escuela filosófica nueva, diferente de la escuela de Salamanca, donde frecuentemente se le sitúa. En la escuela de Salamanca era la escuela de pensamiento crítica que había en España y donde surgieron personajes notables como Francisco de Vitoria. Y el propio Las Casas estudia ahí. Y por eso regularmente ustedes van a ver que se le ubica como un partícipe de la escuela de Salamanca. Mi hipótesis dice que en realidad se deslinda de esa escuela de Salamanca por las razones que vamos a ver y funda una escuela filosófica nueva, que es la escuela filosófica latinoamericana. Claro, con esto también estoy quizá contestándole un poco a Salazar Bondi, cuando en 1968 se preguntó, ¿existe una filosofía de nuestra América? Y lo dudaba porque no era original, porque no era auténtica, porque regularmente repetía lo que decían las corrientes filosóficas de Europa, que eso, en efecto, ha ocurrido. El fervor sucursalero, ser tomista en aquel entonces. Bueno, pues yo quiero demostrar que Las Casas no es un sucursalero, sino que, o sea, no es un tomista más, sino que realmente tiene una propuesta filosófica innovadora, aunque por supuesto retoma elementos tomistas, ¿sí? O escolásticos, ¿sí? Un elemento clave para hacerlo, es decir, para tener esta originalidad, consiste en su demanda de reconocer un nuevo sujeto histórico surgido con la modernidad misma, al que llamaremos sujeto lascasiano, ¿sí? Así como hay un sujeto cartesiano
que es con el que solemos reconocer la formación del pensamiento filosófico moderno, yo aventuro la hipótesis de que podemos identificar un sujeto lascasiano, donde también tenemos un pensamiento filosófico moderno, pero un siglo antes que Descartes. Vamos a ver cuál es ese sujeto lascasiano, ¿sí? Bueno, propongo estos temas, a ver si nos da tiempo de verlos todos, para reconocer la originalidad de la filosofía lascasiana. El primero, la conquista española interpretada como invasión, o sea, no como guerra legítima, no como guerra justa, sino como una guerra injusta. La antropología filosófica desde los pueblos originarios, es decir, reconocer, replantearse la condición humana a partir de la irrupción histórica de un sujeto nuevo para el conocimiento europeo y que no había sido estudiado por la filosofía, salvo por la filosofía de esos pueblos, ¿sí? La crítica de la esclavitud, el fundamento de las nociones de igualdad y libertad, que regularmente anclamos en la Ilustración, y vamos a ver cómo las establece Bartolomé de las Casas. La crítica de la esclavitud establecida de facto en la modernidad. Aquí yo sigo la escuela de mi maestro, nuestro maestro Enrique Dussel, que nos decía, la modernidad comienza en 1492. No solamente Enrique Dussel, hacía yo referencia al mural de O'Gorman, que reconoce el origen de la modernidad en 1492, en derredor de la revolución copernicana. Ahí viene la concepción del mundo con Ptolomeo y Copérnico, y encuentran como explicación de esa revolución lo que sucede con la conquista, en el mural que he señalado, algo así como el segundo escudo universitario, en el que todos nos tomamos una foto, donde cuando nos graduamos con mucho orgullo lo ponemos como telón de fondo para reconocer nuestro carácter universitario. La libertad de conciencia religiosa, ¿sí? En una época donde eso prácticamente era absurdo plantearlo, vamos a ver que las casas lo plantean. La necesidad del diálogo intercultural. Evidentemente las casas no utilizan el término intercultural, pero la denominación intercultural nos va a servir para entender, es una denominación contemporánea, a qué se refieren las casas con la necesidad del diálogo. La crítica al despojo originario, que Marx llama acumulación originaria de capital, la crítica de la occidentalización, es decir, de la imposición de una cultura, que se considera la cultura universal sin más, la denuncia de la explotación de los pueblos originarios, la crítica a la condición general, colonial generada por Occidente. Sí, en efecto, ustedes van a ver que algunos que han trabajado las casas lo llaman precursor del anticolonialismo. Y finalmente, esta propuesta del sujeto lascasiano, de la que ya aventuraba yo un adelanto. Bueno, comencemos con la conquista española interpretada como invasión. Se entiende, una conquista es algo justo, una invasión algo injusto. Y pongo aquí como inciso A la formación de una filosofía desde la realidad americana. El sermón de Montesino. Ojo con esto. Filosofía desde la realidad americana. No es lo mismo filosofía europea en América que filosofía latinoamericana. La diferencia es que una filosofía se hace desde la realidad europea y se importa y se estudia en América, el fervor sucursalero, ¿sí? Y la otra es una filosofía que se construye desde la realidad de los pueblos, de las naciones, de las circunstancias, de la problemática política latinoamericana. Bueno, en la hipótesis que les presento, señalo, así como hay preguntas cardinales que fundan la filosofía, como quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, hay preguntas cardinales que fundan la filosofía latinoamericana, que son estas. Es un sermón, Antón de Montesino es un dominico,
En aquel entonces las casas todavía no era dominico, las casas era un encomendero. Las casas era hijo de un tripulante de uno de los viajes del Colón, del segundo viaje de Colón, y le da a Colón una encomienda y las casas toman la encomienda, y fue un encomendero que tuvo esclavos a su servicio, ¿sí? Entonces, él todavía no se hacía este planteamiento crítico. En 1511, lo va a hacer hasta 1514. Él no escucha directamente este sermón, sino hasta un poco después, que es un sermón tremendo que da Antón de Montesinos el cuarto domingo de Adviento. O sea, ya estaba establecida en lo que llamamos Haití. A mí me gusta llamarle Haití porque Colón le llamó la isla de la Española. Y siempre digo, vaya, qué imaginación la de Colón, que le pone ese nombre a una isla que tenía un nombre originario, que es Haití, y que después los revolucionarios haitianos le restituyeron al menos parcialmente. Bueno, entonces ahí Montesinos da este sermón poco antes de la Navidad. Vean la dureza de las preguntas y díganme si no son preguntas filosóficas. ¿Con qué derecho y justicia le dice a los encomenderos, a los conquistadores que estaban ahí? ¿Con qué derecho y justicia tenéis tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estabas en sus tierras, mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Son preguntas de una radicalidad filosófica que es difícil ver en la propia filosofía europea. ¿Por qué? Pues porque aquí se está hablando de un sujeto histórico novedoso, los indios de América. Novedoso para los europeos, pero también para los propios indios, porque los propios indios no se habían visto a sí mismos como indios, ¿sí? Y entonces, vean ustedes, ¿con qué derecho y justicia tenéis esta servidumbre? O sea, una pregunta sobre la legitimidad de la presencia, no de España, de la cultura occidental en América. ¿Cuál es nuestro derecho? ¿Y qué autoridad tenemos para hacer estas guerras a estas gentes que no nos habían ofendido en ningún momento? Porque la legitimidad de las guerras es cuando tú te defiendes. Cuando tú atacas, no hay legitimidad. No te están quitando ningún derecho. Pero lo más duro está al final. Estos no son hombres. Y claro, en realidad Montesinos quiere hacer una pregunta retórica, pero ya en aquel entonces, en la Universidad de París, se discutía realmente cuál era la naturaleza humana de estos habitantes del territorio americano. Y se evocaba fundamentalmente Aristóteles, que hablaba de una naturaleza del amo y una del esclavo, y decía que los esclavos por naturaleza tenían una condición racional inferior, una inferioridad política, llamémosle así, ¿sí? Entonces, eran hombres pero disminuidos, o sea, no eran hombres en el sentido cabal del término, en el sentido occidental europeo del término. Y la cuestión de las ánimas racionales, hay una caricaturización de esto, que se discutía si tenían alma o no. No, se discutía su grado de racionalidad. Aquí está la pregunta, ¿sí? Y lo otro, alguien diría, bueno, lo otro es muy religioso, muy cristiano. ¿No están obligados a amarlos como a vosotros mismos? Sí y no, porque recuerden ustedes que el cristianismo tiene una propuesta ética por sí mismo. Y de hecho, esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo es un imperativo categórico, ¿sí? Es un planteamiento ético, antes que un planteamiento meramente religioso. Es decir, yo puedo decir amo a mi prójimo como a mí mismo y soy ateo, ¿sí? Entonces, no es una pregunta religiosa, es una pregunta filosófica que tiene que ver con la ética. Dice, la conversión de las casas, la fetichización del cristianismo. La conversión, porque ya he dicho que él era encomendero.
y la pasaba bien y tenía esclavos, ¿sí? Y inclusive se mete de clérigo y no había, esa era ya la idea dominante y así se era cristiano. Claro, es el cristianismo, aquí voy a utilizar un planteamiento de Kierkegaard, que también utilizó mucho nuestro profesor Dussel, la diferencia entre cristianismo y cristiandad, ¿sí? La cristiandad tiene un cristianismo utilizado como una ideología, entre otras cosas, ¿sí? Una ideología de dominación. Es decir, el Imperio Romano utilizó el cristianismo y lo convirtió en una ideología de poder. Y ahí se forma la cristiandad, que muchas veces es contraria del cristianismo, ¿sí? Entonces, aquí lo que digo es que las casas se convierte, o sea, se convierte de encomendero a teólogo, a crítico, a político, por una serie de reflexiones. Lo que él dice en su autobiografía o en las partes de autobiografía que nos señala es esta cita del eclesiástico, que es muy fuerte, ¿no? Un mendrugo de pan es la vida de los pobres. El que los priva de él es un sanguinario. Mata a su prójimo el que lo priva del sustento. Derrama sangre el que retiene el salario del jornalero, ¿no? Quizás si yo les hubiera dicho, aquí le tapo la cita, alguien hubiera dicho, ¿qué no es eso de Marx o alguien parecido? Pues claro, recordemos que Marx se inspira en varios elementos bíblicos y uno de ellos pudo ser este, ¿sí? Porque ya nos habla del salario, de los ricos que explotan a los pobres. Las casas dice explícitamente, a mí eso me convirtió. Pero yo tengo como hipótesis que hubo otras cosas que lo convirtieron. Y veo que cita mucho a este cacique, Hatuey. Los españoles, los mal llamados conquistadores, ya no vamos a decirle conquistadores, los invasores modernos, los invasores de la modernidad, los invasores de Occidente en territorio americano, que eran originarios de España, practicaban algo así como una política de terror. Buscaban aterrorizar a la población y quemaban vivos a los gobernantes, a los caciques. Uno de ellos se da cuenta de esa barbarie, que es Hatuey, y huye de Haití, iba para Cuba, con su gente, con su milicia popular. En Cuba le llaman el primer rebelde de América. Y creo que con cierta razón. Bueno, las casas recuperan un argumento de Hatuey que desde mi punto de vista lo convierte en muchos sentidos. Dice aquí, señalando una cesta llena de oro. Ajá. Porque los españoles obligaban a los integrantes de las comunidades a darles oro. Y con una cesta llena de oro les dice a su gente, veis aquí su señor, a quien sirven y quieren mucho y por lo que andan. Por haber este señor nos angustian, por este nos persiguen, por este nos han muerto nuestros padres y hermanos y toda nuestra gente, y nuestros vecinos, y de todos nuestros bienes nos han privado. Es una reflexión durísima. Dice el propio Marx que la crítica de la religión es la crítica de la concepción del mundo. Y claro, aquí está la crítica de la religión. ¿Y quién la hace? Un cacique, un taíno, un indígena americano, un representante del pueblo, ¿sí? Hace esa crítica y lo que está diciendo, ¿cuál cristianismo? Aquí está su rey. ¿Qué Jesús ni qué Jesús? Es el oro. Claro, él no sabe ni quién es Jesús y ni le interesa. Porque lo que está viendo es que a esa divinidad, esa es la que le rinden culto. Claro, es la fetichización del cristianismo. ¿Quién la vio primero? La vio Hatuey, quizá antes que las casas. ¿Sí? Es complementario. Entonces, la palabra del Evangelio
con la palabra de los pueblos. ¿Se acuerdan que la profesora Silvana nos habló de la heteronomía privilegiada? Dejarse llevar por la idea de justicia del otro. Bueno, pues me parece que aquí Las Casas hace eso. Se va a dejar llevar por la idea de justicia del otro, del negado en su existencia, en su legitimidad, porque se suponía que, dada la condición de la invasión, que los gobernantes originarios pues no eran legítimos, ¿sí? Entonces, me parece que es un argumento muy poderoso y que está en la conversión de Las Casas. Bueno, después veo la conquista, una violación a los derechos políticos de los pueblos originarios. Bueno, los pueblos originarios, los pueblos de América, o si quieren ustedes, otro concepto que utiliza Las Casas, las naciones de América, ¿sí? O de las Indias, si queremos ser muy precisos en nuestro lenguaje histórico. Esta es una reflexión que hacen Los Tesoros del Perú, que es uno de los textos de sus últimos años. Las Casas vive 82 años, y dice así: aquellas gentes y pueblos, o sea, los pueblos invadidos, pueden probar con la autoridad del derecho natural y de gentes, es decir, les asiste el derecho, en este caso el derecho natural, que recuerden que es el antecedente de lo que hoy llamamos derechos humanos, y de gentes, que recuerden que es el antecedente de lo que hoy llamamos derecho de autodeterminación, ¿sí? Que los españoles son tiranos, o sea, gobernantes ilegítimos, déspotas, que invadieron a reinos ajenos contra todo derecho natural. Nos comportamos, vean qué interesante, porque ahí utiliza un pronombre colectivo, nosotros nos comportamos, y eso que él, claro, en algún momento no es que haya hecho la guerra, pero la aceptó, le pareció legítima. Nos comportamos antes como tiranos en aquellas tierras y hoy seguimos siéndolo. Hoy, años 60, ¿no? O sea, han pasado algo así como 70 años de la invasión de Cristóbal Colón. Pues despojamos a los reyes y señores naturales, bajo cuyo dominio todos aquellos pueblos estaban, y así como a todos los habitantes, de su libertad. De su libertad, ¿sí? Es decir, la conquista es una guerra injusta que genera víctimas y que los priva de su libertad. O sea, lo señalo porque ese es un término muy moderno. Claro, existe desde la antigüedad, pero aquí ya adquiere el sentido de libertad de los pueblos para decidir por sí mismos. Contra ese derecho atentaron los españoles, ¿sí? Y vean ustedes cómo en efecto, creo que estoy en camino de demostrar la hipótesis, es una filosofía hecha desde los derechos, desde las circunstancias de los pueblos originarios. De los pueblos originarios, sí, quizá no le hubiera puesto originarios, simplemente de los pueblos, de las naciones, ¿sí? De América. Si quieren decirle a Yayala, se vale, también sería un anacronismo, ¿sí? Pero nos entendemos, es por donde van Las Casas. Las Casas fue muy poderoso, muy potente su mensaje. O sea, él no era tibio en sus señalamientos ni en su acción política. Él consigue hablar con Fernando el Católico. Él consigue hablar con Carlos V y consigue hablar con Felipe II. O sea, con los tres monarcas que le tocó, con eso estuvo conversación. Y los tres le tuvieron mucho respeto. En 1536 se desarrollaron unas juntas en la Ciudad de México, unas juntas bien interesantes donde se reflexiona sobre pues la idea de la esclavitud que estaba vigente por ahí, porque el Papa anterior, que era Clemente VII, la había aceptado como legítima.
Y entonces buscan deslegitimarla. Y nos dice aquí, bueno, producto de esas juntas se generan unas actas que llegan a Roma. El Papa era Paulo III, no lo puse ahí, ¿sí? Y el Papa se impacta con lo que dicen esas actas, donde estuvo presente Las Casas, Zumárraga, Vasco de Quiroga, Motolinía. O sea, también estaba Julián Garcés era el obispo de Tlaxcala. Entonces hay una especie de cónclave de los obispos más influyentes en ese momento. No todos tienen una posición, llamémosle progresista, como Las Casas. El propio Vasco de Quiroga, que podemos decir que era progresista, pero que en realidad no era un enemigo de las guerras, porque decía que eran necesarias para convertir a los pueblos. En esas actas, cuando uno las lee, dice, aquí están Las Casas, es el lenguaje lascasiano. Claramente Las Casas se impone en la redacción y se las mandan al Papa, y el Papa se impresiona. Y entonces decreta esta bula, Sublimis Deus, en 1537. Señalo que esas juntas son en la Ciudad de México como para decir, ahora las verdades vienen de América, vienen de las Indias, vienen de México a Roma, y no de Roma a México. ¿Sí? Y el Papa dice lo siguiente, reflexionando sobre estas actas. El enemigo del mismo género humano, o sea, es algo así como un demonio, inventó un modo nunca oído hasta ahora para impedir que la palabra de Dios se predicase a los gentiles para que se salvasen. Pues incitó a algunos satélites suyos que con deseo de saciar su codicia afirman que los indios deben reducirse a nuestro servicio como brutos animales. Y en efecto, los reducen a la esclavitud, apretándolos con tantas aflicciones con cuantas penas aprietan los brutos animales que les sirven. Es decir, para Pablo III, si le quieren llamar así, esto es inédito. Eso de decir que no tienen la racionalidad suficiente como para entender el mensaje. ¿Y cuál es? Esos satélites suyos, o sea, los invasores, para saciar su codicia, dicen que son animales y los reducen como animales. Roma, el Papa, asume los principios lascasianos y condena las conquistas, ¿sí? Las invasiones y la concepción filosófica que dice que son esclavos por naturaleza, ¿sí? Pero vean la inversión, la subrayo, la repito, las verdades ahora vienen de América al Papa. Ya no las impone el Papa, sino que los obispos, las casas en particular, que está en contacto directo cara a cara con la población, lleva esos planteamientos y convence al Papa. Los indios no deben ser privados de su libertad, sigue la bula. Nosotros declaramos que los indios, los dichos indios y todas las otras gentes infieles no están privados ni se deben privar de su libertad, ni del dominio de sus cosas, ojo con esto, ni del dominio de sus cosas. El despojo, la acumulación originaria de capital, como le llama Marx, es ilegítima, lo dice el Papa. Recordemos que el Papa en algún tiempo fue la autoridad máxima de Occidente. En aquel entonces, esa autoridad comenzaba a decaer. Y ya lo vemos, porque esto que dijo el Papa no fue acatado con la radicalidad que debió ser. Más aún que pueden lícitamente disfrutar, poseer y gozar de la libertad y de tal dominio de sus recursos naturales, de sus gobernantes. Y no se deben reducir a la esclavitud. O sea, el Papa está aceptando que ese
argumento filosófico de la esclavitud por naturaleza debe desmantelarse. Ahora, ese argumento filosófico de que la esclavitud por naturaleza de Aristóteles debe desmantelarse es de la filosofía latinoamericana, ¿sí? Y ya está convenciendo a los europeos. Y cualquier cosa que se hiciera al contrario resulta inválida. O sea, como autoridad papal dice, la consecuencia de la conquista, las posesiones que se tienen ahora, no deben validarse. Vaya, ¿sí? Y que los mismos indios y otras gentes deben ser atraídos a la dicha fe por la predicación de la palabra de Dios y el ejemplo de la buena vida. Lo que menos se daba era el ejemplo de la buena vida, ¿sí? O sea, el ejemplo de la buena vida es, digámoslo filosóficamente, vivir conforme a los principios éticos que había formulado el cristianismo. Ajá. Insisto que quiero decir que esto es filosófico. No era un planteamiento meramente religioso, porque nos está hablando de ética, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, gran conquista de la filosofía latinoamericana esa. Bueno, después les hago aquí otro planteamiento filosófico, la antropología filosófica desde los pueblos originarios, y le pongo el desmantelamiento de la noción de esclavitud por naturaleza, que yo decía que es uno de los argumentos filosóficos más fuertes y más legitimadores. Las Casas dice en el prólogo de la historia de las Indias, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo de ese trabajo magno? Y dice, por librar a mi nación española del error y engaño gravísimo en que vive siempre y hasta hoy ha vivido. O sea, lo que la gente de España, la gente común y corriente cree. Estimando de estas océanas gentes, faltarles el ser de hombres. O sea, eso creía el pueblo español. Y los filósofos que habían convencido al pueblo español. ¿Sí? Haciéndolos brutales bestias incapaces de virtud y doctrina, depravando lo bueno que tienen y acrecentándoles lo malo que hay en ellas. O sea, acrecentándoles lo malo, les hacían publicidad, propaganda, diciendo, es que cometen sacrificios humanos, se matan unos a otros, se comen unos a otros, son unos bárbaros. Legítimamente estamos ahí. Ese es un discurso filosófico. Y Las Casas claramente lo plantea como una antropología filosófica. No utiliza ese término. Estos términos yo se los estoy poniendo. Librar ese gravísimo error. Y ellas en alguna manera darles la mano, porque no siempre, cuanto a la opinión falsísima que de ellas se tiene, aterradas como lo están, y hasta los abismos permanezcan abatidas. Vean qué interesante. La opinión falsísima que se tiene de ellas. La filosofía europea es una confrontación entre la filosofía europea y la filosofía latinoamericana. ¿Sí? Se ha divulgado una opinión falsísima. Digo filosofía porque la idea de la esclavitud por naturaleza es filosófica. ¿Sí? Aterradas como lo están. Claro, están aterradas porque se ha practicado una política de terror. Y ustedes revisen cómo se presenta Colón, y cómo se presenta Cortés, y cómo se presenta Pizarro, y cómo se presentan todos. Con una política de terror. Hatuey está aterrado. ¿Sí? Y dice, para que no permanezcan abatidas. Bueno, ¿qué va a ser? Una filosofía para liberar a la gente oprimida. Por eso el profe Dussel decía, aquí tenemos la simiente de una filosofía de la liberación. Una filosofía construida desde el que está en una situación de opresión y que requiere ser liberado. Bueno, siguiendo con la antropología filosófica, los sacrificios humanos. Esto de los sacrificios humanos, yo creo que hasta la fecha, ¿no? Bueno, yo recuerdo una publicación de esta revista, Letras Libres, no tiene más de 10 años, donde igual algunos antropólogos muy connotados
discurrían en torno de los sacrificios y algunos decían, bueno, pues es que realmente podemos considerar ese comportamiento como de un pueblo civilizado o realmente era de barbarie, ¿no? Alguno no en ese libro, sino en otro. Otro libro que se llama Contra la Historia Oficial. No les digo el nombre del autor porque me da pena, pero ese autor señala, no, pero si hasta se amenazaban diciendo que le iban a poner chile a la carne, es la propaganda que se hace, dicen las casas, cosas falsísimas, ¿sí? Las casas estuvo ahí, el cara a cara, ¿no? Y entonces él se explica los sacrificios humanos. O sea, el tema más polémico quizá. Y hace lo siguiente, una explicación antropológica, aunque no existe el término antropológico. La manera principal de dar culto a Dios es ofrecer un sacrificio. Además, bueno, y claro, en los textos bíblicos hay sacrificios. Acuérdense ustedes de aquel famoso pasaje cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, porque además Dios se lo pide. O sea, que la idea del sacrificio humano está presente inclusive en Occidente, llamémoslo así. Le llamamos Occidente a corriente cultural, a esta cosmovisión que entre otros componentes tiene el judío, el cristiano, el romano y el griego. La manera principal de dar culto a Dios es ofrecer un sacrificio. Además, la naturaleza enseña que lo más justo es ofrecerle a Dios lo que nos parece más valioso y excelente. Ahora bien, según el juicio y la verdad de los hombres, no hay nada más valioso ni mejor que la vida de los hombres y que los hombres mismos. Por tanto, la propia naturaleza les dicta y enseña a los que carecen de la fe cristiana, de la gracia, y que viven dentro de los límites de la ley natural de la razón, que deben sacrificar también vidas humanas. A ver, ábranle ahí, alguien que pueda, por favor. Es decir, los sacrificios humanos están dictados por la razón, por la ley natural de la razón. No es algo irracional, no es algo bárbaro. Aquí las casas tienen algo así como una teoría de la religión, ¿sí? Y nos dice que naturalmente se hacen sacrificios humanos en diferentes religiones. Por ejemplo, Mircea Eliade tiene algo así como religiones comparadas, tratados de religiones comparadas en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, las casas hace algo parecido, ¿sí? Y observa elementos comunes y dice que esa es una ley natural de la razón. Claro, dentro del cristianismo no se hacen esos sacrificios porque se sacrificó al Hijo de Dios. Ajá. Pero finalmente no deja de ser un sacrificio. ¿Sí? Entonces, se fijan, no es un acto de barbarie. Fundamentación de las nociones de igualdad y libertad del género humano. Y esta es una cita de Regia Potestate, donde me parece que las casas ya quiere que quede superado para siempre esa idea aristotélica de la que estaban cubiertas las universidades europeas. Y entonces plantea lo siguiente: desde el principio del género humano, todos los hombres, bueno, todos los seres humanos, de todo el mundo, y cuando las casas dice todos los seres humanos, ya está hablando como un moderno. Cuando se decía antes, todos los seres humanos, todos los hombres, se pensaba en una región específica, pero las casas ya piensa globalmente. O sea, cuando dice todos los hombres, ya dice indígenas americanos, ya dice africanos negros, ¿sí? O sea que tiene una connotación diferente a la que se tenía antes, una connotación moderna. Todos los hombres fueron libres y sujetos a servidumbre desde el principio, por derecho natural y de gente. Pues la libertad es un derecho inherente al hombre necesariamente y desde el principio de la naturaleza racional. Y por eso
de derecho natural, existe idéntica libertad para todos. O sea, no que unos tienen más libertad, no que hay esclavos por naturaleza y amos por naturaleza. Se dan cuenta de que ya es un principio filosófico moderno global. Además, moderno por el carácter global. En cuanto al hombre se demuestre, porque desde el origen de la naturaleza racional todos los seres humanos nacían libres, la esclavitud es un fenómeno accidental, sucede al margen de lo que la naturaleza pretende. ¿Sí? O sea, es una redefinición de la antropología filosófica y ya están incluidas las nociones de igualdad y libertad para todos los seres humanos. Si ustedes me permiten, esto que vemos en las casas de manera tan contundente, no lo vemos con esta radicalidad, ni siquiera en la Ilustración europea. Crítica de la esclavitud establecida de facto en la modernidad. Bueno, va por ahí las casas, condena toda forma de esclavitud moderna. Claro, las casas tienen un pecado del que él se arrepiente. Digo pecado en los términos religiosos de la época, si quieren ustedes, una falta filosófica que le costó mucho trabajo perdonarse. Aceptó la esclavitud de los africanos negros. Y entonces cuando él se da cuenta de eso, ya después, habíamos dicho que comienza su actividad en 1514, las casas se da cuenta de eso por ahí de 1547. Y entonces se lo reprocha y dice una especie manifiesta su arrepentimiento, no advirtiendo él la injusticia con que los portugueses los toman y hacen esclavos. O sea, porque eso parecía normal. Y él mismo al principio no lo cuestionó, el cual después de que cayó en ello, habla de sí mismo como si fuera otra persona, no lo diera por cuanto había en el mundo, porque siempre los tuvo por injusta y tiránicamente hechos esclavos. O sea, la esclavitud africana siempre fue tiránica, injusta, porque la misma razón es de ellos, que de los indios. Ajá. O sea, nuevamente abonamos en la idea de la igualdad y la crítica de la esclavitud. Incluye a los africanos. ¿Sí? Algunos no quieren ver esta parte, este arrepentimiento de las casas, que más que arrepentimiento es una corrección. Todos modificamos las posturas en nuestra vida. Y bueno, las casas hizo lo propio. Libertad de conciencia religiosa. Sí, libertad de conciencia religiosa como la libertad de culto que decimos hoy. Y aquí, claro, el planteamiento dominante en la época era que había necesidad de imponer la religión, inclusive de un día para otro. Uno de sus adversarios, que mencioné hace un momento, Toribio de Benavente Motolinía, se ufanaba de que había convertido al cristianismo a pueblos enteros, a miles de personas, de un día para otro. Y las casas dice, eso no sirve, tenemos que ir a dialogar con las poblaciones y convencerlos. Y dice al respecto lo siguiente, como no está inserto en la naturaleza de las cosas que existe un solo Dios verdadero, aunque estos afirmen la existencia de Dios, podrían creer que el verdadero Dios es aquel a quien dieron culto sus mayores. Y no están obligados a creer que el Dios verdadero es el de los cristianos y no el de otras naciones. Por tanto, al igual que podían pensar legítimamente que el Dios o los dioses a los que dan culto las otras naciones no son los dioses o el Dios verdadero, así también podían pensar del Dios de los cristianos. ¿Sí? Entonces, pues claro, está advirtiendo la diversidad religiosa. Y dice, bueno, pues es que tengan esa concepción religiosa es parte de una especie de libertad de conciencia religiosa que subsiste en el planeta. Y nosotros, claro, podemos ir a dialogar por ellos y convencerlos, pero no están blasfemando ni están siendo herejes, no están agrediendo a nadie. ¿Ah? Entonces, el diálogo intercultural, les decía yo que yo hago esta propuesta de término, porque las casas en este texto, el único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, dice que el único modo es dialogar. No hay otro.
No se puede hacer la guerra. Y dice lo siguiente en ese texto: el modo de enseñar la fe pura y la verdadera religión debe ser un modo que persuada el entendimiento y mueva y atraiga dulcemente la voluntad. Es decir, se deben dar razones. Más que un método pacífico, es un método racional. Tú debes ser lo suficientemente contundente en tus argumentaciones para que los otros acepten tu verdad. Y claro, eso implica dialogar, no hacer la guerra. Porque enseña verdaderamente a aquel que enseña y hace lo que enseña. Ojo con esto, porque es concentrarse en la praxis, en la ética. ¿Sí? Pero el que no hace lo que enseña, no enseña a otro, sino lo que se condena, sino que se condena a sí mismo. Ahí lo que nos está diciendo es, claro, que la ética cristiana plantea una cierta praxis. Si no se asume esa praxis como la praxis propia, entonces no se puede enseñar. Si se enseña una cierta ética y no se practica, entonces se está enseñando una superstición, porque el objetivo es la interrelación con los demás, o sea, la ética. Nadie puede creer sino queriendo. Es necesario que el entendimiento se persuada por medio de razones con libre voluntad de libre albedrío y con una disposición natural. O sea, los tienes que convencer, dialogar con ellos. Diálogo intercultural. Porque ellos también te van a dar razones. Claro, si el único modo es ese, ¿qué pasaría si no aceptan tus razones? Pues se quedan con la religión con la que estaban. ¿Sí? Sí. Ajá. La no violencia aparece, la no violencia aparece como un don que de la violencia y no sin razón, pues los hombres nunca son capaces de reconciliarse más que para excesos de deseos. Lo mejor que pueden llegar a ser los hombres en el marco de la no violencia es la unidad menos uno menos la víctima expiatoria. O sea, creo que lo que, o bueno, lo relacioné con lo que se ha hablado como de quitar de hacer sacrificios, ¿no? O sea, al final estas represiones terminan reflejándose en otro tipo de violencia y al final no haciendo esta comunidad, sino diciendo, bueno, mientras no sea yo, ¿qué le pasa a quien me tenga que usar, ¿no? Y si es el de al lado de mí, Claro. Ni modo, ¿no? O sea, no solo lo ignoras, sino te insensibiliza, ¿no? Como esta, o sea, en esa forma transversal. Y ya. Bueno, sí, el llamado es a la congruencia entonces, entre lo que se dice y lo que se hace en efecto. Bueno, al 7 le pongo la crítica al despojo originario, que Marx llama acumulación originaria de capitales. Es otra reflexión muy fuerte de las casas. La razón de que los sarracenos, o sea, los musulmanes, los turcos y otros, los árabes, los turcos y otros infieles, no quieran abrazar nuestra fe, no es otra que lo que ofrecemos de palabra lo negamos de obra. No es lícito obligarles con las armas a que escuchen el Evangelio, pues el medio más eficaz es que vieran en nuestras costumbres una vida cristiana resplandeciente. Por eso inculcar el Evangelio no es un ejemplo cristiano, sino un pretexto para saquear las propiedades ajenas y someter provincias ajenas. Es decir, aquí las casas está, nuevamente, creo que el argumento es el de la fetichización de la religión. ¿Ah? No es cierto que se crea en lo que se dice, puesto que no se hace lo que se dice. Esa es la prueba. Lo que en realidad quieren hacer es tener un pretexto. La evangelización es un pretexto para saquear propiedades ajenas. Así, dicho explícitamente, y someterlas. El despojo originario. Ajá. La acumulación originaria de capital. Claro, con esto quiero decir que las casas está criticando las bases con las que se desarrolló el capitalismo.
¿sí? Porque Marx nos enseña que la acumulación originaria de capital es el origen de la forma de propiedad con la cual el capitalismo puede desarrollarse, ¿sí? Y además, Marx dice que explícitamente eso se hizo en América. Y quien estuvo en América fue a las casas criticando eso, ¿sí? O sea que no es cierto que se buscara evangelizar. Era un pretexto. La crítica a la occidentalización es otro argumento muy fuerte de las casas. La occidentalización entendida como la imposición de una cultura a sangre y fuego. Y entonces le dice al rey, en ese momento era Carlos V, aunque fuese posible vuestra majestad perder todo el dicho su real señorío, o sea, aunque fuese posible que perdiera toda América, todas las Indias, y nunca ser cristianos los indios, si al contrario de esto no podía ser sin muerte y total destrucción de ellos, como hasta ahora han sido, que no era inconveniente que vuestra majestad dejara de ser señor de ellos y ellos nunca jamás fuesen cristianos. Le pongo crítica a la occidentalización porque recuerden que en aquel entonces el cristianismo era la punta de lanza de lo que hoy llamamos cultura occidental. Después fue la ilustración, después la democratización. O sea, todos esos son caras con las que Occidente busca expandir su cultura, ¿sí? Y aquí le parece tan ilegítimo a las casas que dice, bueno, pues esto es tan destructivo que piénselo usted, ¿no sería inconveniente que se quedaran con la religión que tienen, que se quedaran como están, si el costo es la muerte que estamos viendo? ¿Sí? O sea, no es cierto que se les esté salvando sus almas, ni nada por el estilo. Lo importante es la vida terrenal. ¿Ah? O sea, las casas no se va con ese argumento que había que echarles agua bendita para que su alma se salvara. Denuncia de la explotación de los pueblos originarios por la cristiandad moderna. Sí, le llamo aquí cristiandad moderna, no lo había dicho antes, porque yo distingo entre la cristiandad original del Imperio Romano, que va contra los paganos, contra los que tienen la religión greco-romana. La cristiandad medieval, que va contra los musulmanes, y la cristiandad moderna, que va contra los pueblos originarios de América y de África, ¿sí? Y dice aquí las casas, ¿en qué juicio del hombre cristiano pudo caber, sino por su propio corrupto juicio, que para justificar una crudelísima tiranía que tantos pueblos y gentes consume, solamente por satisfacer a la codicia de los hombres y por darles oro, tomase título de por hacerles enseñar la fe, los que ni para sí la saben? O sea, los tipos que están haciendo la guerra y que son muy cristianos y que ponían sus cruces, él los conoce, él conoció a Cortés, él platicó con Cortés, dice, estos ni siquiera la conocen. Y con él les entregasen los inocentes para que de su sangre sacasen las riquezas que tienen por su Dios. La explotación, ¿sí? Porque su verdadero Dios no es el que predican. El verdadero Dios de ellos se lo enseñó Hatuey, es el oro, ¿sí? Y el oro lo sacan no con sus propias manos, sino con las manos de los trabajadores indígenas. Hay chichimeca. Si alguien es de Zacatecas, no le parecerá raro el nombre de Francisco Tenamastla. Fue un guerrillero, si le queremos llamar así, un líder chichimeca que se levantó en aquella región y en algún momento puso en peligro a la mismísima Guadalajara. Estoy hablando de 1556 aproximadamente. Lo toman preso, lo llevan a España y Las Casas se convierte en su defensor, en su abogado defensor.
Bueno, en la defensa de Ptahemástle, que parece influenciada por las casas, Ptahemástle dice lo siguiente: todas estas cosas lamentables, agravios y males que de los españoles he recibido, sin haber alguno ofendido antes, con mi sangre y sudores, y de los míos han comido y bebido y vestido muchos años, y han tenido y tienen muchas riquezas con que suelen triunfar, son públicos y notorios. Es decir, están conscientes de que de su sangre y sudores ellos comen y beben. Y en consecuencia, suelen triunfar ellos y no los pueblos originarios. Y esto ya lo dice un chichimeca que dialoga con las casas. Entonces, pues ya es una denuncia de la explotación, ¿sí? De que unos comen a expensas de otros. Crítica de la condición colonial generada por Occidente, es decir, cuando decimos colonial, estamos hablando de una asimetría en cuanto a la calidad de vida, a la ilegitimidad de la forma de tratar a la población, la asimetría entre un gobierno y otro. Y entonces aquí dice las casas: a ningún infiel, sea moro, al árabe, turco, tártaro o indio o de otra cualquier especie, ley o secta que fuere, no se le puede, ni es lícito al pueblo cristiano hacerle guerra, ni molestarle, ni agraviarle con daño alguno en su persona, ni en cosa suya, sin cometer grandísimos pecados mortales, y ser obligados el cristiano y los cristianos que lo hicieren a restitución de lo que robaren y daños que hicieren. Es decir, en las capitulaciones de Santa Fe, con la autorización que le daban a Cristóbal Colón, en las bulas papales, se decía que se les podía hacer la guerra legítimamente y en consecuencia quedarse con lo robado. Las casas invierte eso y dice: no, esa es una condición colonial, eso es un pecado, y ya que lo hicieron, tienen obligación de devolverlo. Lo dice en su tiempo, cuando eso acababa de ocurrir. Y aquí viene lo del sujeto lascasiano, que les decía que es una propuesta que yo hago para rivalizar, por decirlo así, para anteponerla con el sujeto cartesiano. Es para la formación del poder político, porque las casas está criticando que el poder político en América se puso de manera unilateral, que no se consultó a la población, y eso es ilegítimo. Y entonces aquí plantea cómo debe formarse un gobierno legítimo, cómo debió formarse en América. Deben ser convocados todos y cada uno de los habitantes y deben prestar su acontecimiento tanto los poderosos, esto es, los reyes y señores, príncipes o magistrados o cabezas de ciudades y pueblos, como los particulares y gente sencilla. Y todos y cada uno debe prestar su consentimiento. Todos, le agrego yo, todos y todas, y cada uno y cada una, es decir, comunidades y sujetos singulares. Y aunque todos con la anuencia del pueblo y consentimiento de la ciudad tomasen una decisión que perjudicase a una sola persona no convocada y que no hubiese prestado su consentimiento, es decir, si no se convoca a todos, aunque sea una persona, no es válido lo que se determine. Se trata pues de un negocio común a todos, tanto a la mayoría como a cada uno en particular, en el que sobre todo está en juego el bien de la libertad. O sea, no solamente son elecciones, sino una consulta al conjunto de la población, un contrato social. Aquí hay una teoría del contrato social. Le digo el sujeto lascasiano porque dice todos y cada uno. Y aquí resulta entonces que aquellos que algunos suponían que no pensaban, o que pensaban de manera imperfecta por tener una racional inferior, pues esos piensan políticamente. Son sujetos políticos. Y a esos, a todos y cada uno, a todos y cada una, se les debe consultar para tomar cualquier decisión. Uno más,
porque yo les dije, es que Las Casas no es de la Escuela de Salamanca, y aquí se los demuestro. Uno de los autores más reconocidos de la Escuela de Salamanca es Francisco de Vitoria, que en alguna parte dice, sí, claro que todos los pueblos indígenas tienen derechos y las guerras que se hicieron son injustas. Pero en la segunda parte dice lo siguiente, es lícito a los españoles comerciar con ellos, los indios, importándoles los productos de que carecen y extrayendo de ahí oro y plata, u otras cosas que en ellos abundan. Y ni sus príncipes pueden impedir a sus súbditos que comercien con españoles, ni por el contrario los príncipes de los españoles pueden prohibirle comerciar con ellos. ¿Qué es esto? El libre comercio. El libre comercio está por encima de todo. Y eso quiere decir que las minas que se han hecho son legítimas. Contrario a lo que dicen Las Casas. Es la antítesis. Y después dice lo siguiente, otro título puede ser la tiranía de los mismos señores de los bárbaros o de las leyes inhumanas que perjudican a los inocentes, como el sacrificio de los hombres para comer sus carnes. Afirmo también que sin necesidad de la autoridad del pontífice, los españoles pueden prohibir a los bárbaros toda costumbre y rito nefasto. Sin necesidad de la autoridad del pontífice, o sea, sin la autoridad de Pablo III. Es un texto contra la bula de Pablo III, que se inspira en Las Casas. Entonces, hay un enfrentamiento entre esas dos escuelas. Y las identifico y entonces digo, Las Casas no pertenece a la escuela de Salamanca, sino a una nueva escuela, la escuela latinoamericana. Conclusiones. La filosofía lascasiana es la fundadora de la filosofía latinoamericana. Es una filosofía elaborada desde la alteridad, desde el otro marginado por la modernidad dominante. Es una filosofía que le da ser al no ser forjado por el eurocentrismo de la Europa colonialista. Es decir, los indígenas, los pueblos originarios podían ser exterminados, como fueron exterminados en el Caribe, porque eran considerados un no ser. ¿Sí? Y le da la filosofía lascasiana ser a ese no ser. Porque ya la suya no es una filosofía etnocéntrica, ni colonialista. Es una filosofía de liberación capaz de buscar alternativas desde la marginación generada por la modernidad. Como tal, es una filosofía válida en nuestros tiempos, indispensable para combatir la discriminación y el racismo contemporáneo. Bueno, ahí están mis conclusiones y estoy en espera de sus preguntas. Muchas gracias.